Dice así la palabra. Espero que no tenga problemas para encontrar el libro. Jonás, capítulo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Amén. En el día de hoy, por algunos minutos, ya que la hora está un poco avanzada, vamos a hablar un poco sobre el precio de la desobediencia, llevando en consideración
el capítulo 1 y 2 que nosotros encontramos en este glorioso libro. Generalmente cuando se habla sobre Jonás, la primera cosa que queda impregnada, por lo menos en nosotros, o algunos de nosotros que hemos sido criados en el Evangelio y educados y hemos asistido a escuelas dominicales, sin fin, y escuelas bíblicas también dominicales, siempre se nos contaba la historia de Jonás. Y el punto que más se enfatiza, y la canción, famosa canción, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y después de algunos años inventaron también o crearon una segunda estrofa, ya que esa yo no la sé. Generalmente entonces se le ha dado énfasis al gran pez que tragó como una cosa realmente memorable. Sin embargo, me parece que el énfasis del libro todo no recae sobre la aparición de este gran pez que traga al profeta desobediente, sino en el trato que Dios tiene con el profeta. Probablemente Jonás vivió en la época de Jeroboam II y en el reinado de Joás. Porque debemos recordar que los libros de la Biblia no fueron colocados y ordenados de una forma cronológica. Fueron colocados de una forma diferente. No siguen un orden en el tiempo. Se dice, por ejemplo, que el libro más antiguo de la Biblia probablemente sea el libro de Job. Lo más remoto, lo que dicen algunos estudiosos. Bien, Jonás entonces vivió en la época de los reyes y fue enviado por Dios para que fuese a una ciudad llamada Nínive y que allí predicase el Evangelio. Una ciudad relativamente grande y que había la maldad llegado hasta la presencia de Dios. Dios entonces decide punir y destruir la ciudad, pero sin embargo antes, como siempre lo hace, le da una oportunidad para que el hombre se arrepienta y pueda volver a su Dios. Sin embargo, el arrepentimiento viene acompañado de la fe, y la fe viene acompañado por el oír la palabra de Dios. ¿Y quién va a hablar para que la gente pueda oír la palabra? Tiene que haber un predicador. Debe haber en este caso, en aquel tiempo, un profeta que debe anunciar. Entonces Dios llama a Jonás para que éste pueda ir a Nínive y anunciar la palabra de Dios. Que me parece que es el sueño de todo predicador, de todo pastor, de todo misionero, que Dios nos llame a predicar y que puedan haber resultados para la gloria de Dios. Es decir, que puedan haber conversiones, que la gente pueda dejar su pecado, su maldad, su rebelión y pueda volverse a Dios. Ese es el mayor sueño de todo profeta, de todo predicador. Sin embargo, no es lo que pasa con Jonás. No es lo que le ocurre a él. El primero, en líneas generales, podemos decir que él no cuestiona la decisión de Dios, porque Nínive ya había tenido y se había enfrascado en varias guerras con Israel y los habían derrotado. Por lo tanto, el profeta tenía sangre en el ojo con Nínive, una gran ciudad. Y lo que él esperaba de parte de Dios era que Dios los destruyera, que Dios acabara con ellos, que Dios los humillara, que Dios vengara las humillaciones que había pasado el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios hace algo completamente diferente de lo que piensa el profeta. Y Dios lo envía a él, exactamente a él, a predicar el Evangelio, a predicar la palabra, el mensaje de arrepentimiento. Pero él no obedece. Siendo profeta, experiente, él no obedece a la voz de Dios y decide extrañamente huir de la presencia de Dios.
O en otras palabras, Jonás probablemente dijo, bueno, yo no voy a ese lugar porque allí están mis enemigos. Pero yo voy a predicar. Pero voy a predicar en otra parte, en otro lugar. Voy a predicar igual. Es como cantaba Frank Sinatra. Obedezco a mi manera, como yo pienso. Pero es que es complicado, es absurdo. Nuestro orgullo nacional fue humillado y Dios ahora me manda que a mis enemigos yo les predique el mensaje de arrepentimiento. No me parece. También en Tarsis también hay necesidad. También hay personas que necesitan escuchar el arrepentimiento. Bueno, yo voy allá. No voy a Nínive, voy a Tarsis. Y él entonces decidió emprender el viaje y dice la palabra de Dios que él descendió a Jope y entró en una embarcación para huir a Tarsis. En primer lugar, entonces, lo que podemos ver en este capítulo es que Jonás siendo un profeta de Dios, no obedeció al claro mandamiento de Dios. De los textos 1 al 3, principalmente el 3, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Es como que si alguien cuando decide desobedecer a Dios, parece que Satanás siempre tiene un barco ahí preparado, listo para huir. Siempre hay una oportunidad, hay una puerta abierta, hay una posibilidad para desobedecer a Dios. Y él lo hizo. Él descendió a Jope y se embarcó. Literalmente, Jonás huye de la presencia de Jehová. Eso es lo que nosotros vemos. Qué contradictorio es esto. Qué terrible es esto. Cómo una persona que debería ser un vaso de bendición, un guante en la mano de Dios, un instrumento eficaz en las manos de Dios, va y se rebela contra Dios y decide huir de la presencia de Dios, que es lo que más un cristiano anhela, es lo que más un profeta busca y persigue, lo que todo pastor y misionero realmente anhelan, y todo cristiano de una forma general, vivir en la presencia de Dios, andar en comunión con Dios, porque andar en la presencia de Dios significa tener comunión con Dios. Significa vivir bajo su amparo, aunque esto a veces me traiga perjuicios, aunque esto a veces me cueste y tenga que pagar un gran precio por aquello. Pero yo prefiero andar en la presencia de Dios, prefiero obedecer a Dios, porque la presencia de Dios para nosotros es todo. Absolutamente todo. Nosotros podemos tener familia, podemos tener hijos, podemos tener bienes materiales, podemos tener reconocimiento y suceso de parte de los hombres y del mundo, pero si Dios no está con nosotros, no hay nada. Y somos los más miserables de este mundo, incluso si profesamos la fe cristiana. Lo más glorioso, lo más magistral, lo más excelente, lo más perfecto que un ser humano podría tener es estar en comunión con Dios, estar en la presencia de Dios. Sin embargo, Jonás decide huir de la presencia de Dios. Cuando él entonces decide huir, el texto sagrado por lo menos hace la siguiente descripción. Del momento que Jonás empieza a huir de la presencia de Dios, él también empieza a descender. Lógico, porque si nosotros huimos, si nosotros pactuamos con el pecado, con la maldad, con la desobediencia, nosotros vamos a bajar. Nosotros vamos a bajar. Nosotros nos vamos a ir a pique. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Por eso que en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el precio de la desobediencia. El precio es alto. Sin embargo, también nos daremos cuenta de que los beneficios de la obediencia son la bendición de Dios. El texto nos dice entonces que por lo menos cuando él huye de la presencia de Dios,
Él descendió 4 veces. Dice el texto, descendió a Jope. En segundo lugar, Jonás descendió al interior de la nave. En tercer lugar, descendió al mar. En cuarto lugar, descendió hasta los cimientos de los montes. Según nos dice el capítulo 2:6. 4 bajadas. De una forma vertiginosa. Y esto realmente comprueba la enseñanza toda de la palabra de Dios. El pecado siempre a nosotros, la desobediencia a nuestros padres, a las autoridades constituidas, principalmente a Dios, siempre nos llevará en bajada. Es imposible ser desobediente y estar subiendo y contar con la bendición de Dios. No, el pecado a nosotros siempre nos hará bajar. Bajar. Vea lo que ocurrió en el hijo pródigo. Tenía todo en la casa de su padre. Tenía comunión, tenía ropa lavada, tenía el cariño de su padre, tenía comunión con su hermano, tenía todo, absolutamente todo. Pero él decide salir de casa y se va a una tierra distante. Y todo su patrimonio que él tiene, dice la Biblia, que él gasta de una forma corrupta. Él se divierte con amigos, con mujeres. Gasta, hasta que llega un momento que llega a lo más profundo. Eso hace el pecado con nosotros. Eso hace el pecado con el hombre. Siempre lo hará bajar. Siempre. Y si alguno de nosotros realmente, a veces de repente pensamos así, chuta, yo hoy día ando medio bajoneado, ando más o menos mal. Revise. Usted podrá revisar que alguna cosa, en algún momento nosotros hemos desobedecido o hemos huido de la presencia de Dios. Cuando huimos de la presencia de Dios, téngalo por seguro que van a haber bajadas en nuestra vida. Hay mujeres, hay jóvenes que incluso han llegado a perder el brillo, la belleza física por causa de la desobediencia. Vivieron en comunión con Dios, estuvieron con nosotros y todo. Qué bonito, qué simpático, qué atractiva. Pasaron 2, 3, 4 años. De repente uno los ve en la calle, hasta la belleza física se les fue. Completamente. Ustedes no pueden imaginar al hijo pródigo volviendo al hogar de su padre de terno y corbata, afeitado, perfumado. La imagen que se nos viene a la cabeza es que vivía en andrajos. Barbón, sin bañarse, pelo largo, sin asearse, sin nada. Y por eso que dice la palabra que cuando llegó a la casa de su padre, entonces el padre le dijo, ropa nueva, sandalias nuevas, todo nuevo, anillo, porque él lo había perdido todo. Esto es uno de los precios que cobra la desobediencia. Nosotros podemos ver el mismo principio en Adán y Eva. Lo tenían todo. ¿Qué mejor que ellos en el paraíso? En comunión con Dios, perfecta comunión con Dios. Sin embargo, ellos decidieron desobedecer. No importa si la desobediencia es poca o es mucha, pecado es pecado. No importa si yo toco los cables con corriente con la lengua o con la mano, o con el pie, da lo mismo. La corriente va a dar lo mismo. El golpe va a ser de la misma forma. El daño va a ser igual. No es que yo a veces me pongo un poquito medio desobediente. Poquito o mucho da lo mismo. Adán comió del fruto prohibido. No podríamos decir que Adán se puso en el jardín a cuestionar y a blasfemar de Dios, de los propósitos de Dios, de la inteligencia de Dios, de la autoridad de Dios. Indirectamente sí lo hizo. Sencillamente comió de algo que Dios dijo que no debería comer. Fue desobediencia y eso trajo la calamidad sobre él y sobre toda su posteridad, sobre toda la descendencia. Lo mismo nosotros encontramos con Acán, que guardó un lingote de oro. Un lingote de oro lo tomó, lo escondió, lo puso debajo de una alfombra y vino el castigo de Dios sobre el pueblo de Israel. Giesi, la misma cosa. Cuando ve entonces que Naamán el sirio le ofrece presentes al profeta Eliseo, Eliseo no lo recibe, entonces él va atrás, miente y entonces pide que él le dé una ofrenda.
porque habían llegado personas necesitadas a su casa. Mintió. Ananías y Zafira, la misma cosa. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el pecado a nosotros siempre nos hace descender. Del momento que nosotros huimos, nosotros quebramos, huimos de la presencia de Dios, nosotros acabamos por quebrar la comunión con Dios y empieza la quebradera, empieza a bajar. Hemos visto cuántos hogares donde mientras el marido estaba vivo o la esposa estaba viva, todo funcionaba bien, todo funcionaba bien. Murió el dueño de casa y vino el descalabro en la familia. Y todos están fuera de la iglesia. ¿Cómo lo dice? Claramente la palabra en el caso de Joás, que dice la palabra que Joás sirvió a Dios con todo el corazón y con todo el fervor, mientras Joiada estaba vivo. Joiada murió, Joás hace pacto con el pecado. Y en su torpeza llega a matar el propio hijo de Joiada, que fue el profeta Zacarías. Mata al profeta Joás, porque rompió la comunión con Dios. Jesús en la cruz también perdió lo que hay de más valor, lo que había de más valor para él: la comunión con Dios, la presencia de Dios, el contemplar permanentemente el rostro de Dios. Lo perdió, ese privilegio, esa bendición. Esto era lo que le causaba más aflicción al Señor. Lo que le causaba más no era solamente el hecho de que tenía que sufrir, que su cuerpo iba a ser quebrantado y molido por los pecados de su pueblo. No era solamente el sufrimiento de aquí, la aflicción del alma, de saber que tenía que parar en una cruz, porque él lo sabía. Desde el principio él sabía dónde él iba a terminar en esta tierra. Pero la mayor aflicción de nuestro Señor era que él iba a perder la comunión con Dios, porque en el momento que se aplica la imputación de nuestro pecado en la persona de Cristo Jesús, se rompe la comunión con Dios. Y ahí tenemos a Jesús en profunda agonía, en profunda aflicción y lamento y lágrimas, y el grito de su alma: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque lógicamente en ese momento, cuando se hace la imputación de nuestro pecado para Él, haciéndose el pecado sin haber pecado por nosotros, se rompe la comunión con Dios. Y esto es lo que nosotros debemos cuidar. Eso es lo que nosotros debemos tener por más valor en esta vida. Como dijimos el domingo anterior, el domingo pasado, el enemigo siempre acecha contra nosotros. Siempre hay tentaciones que vienen desde fuera, tentaciones que nos vienen desde dentro. A nosotros nos es complicado tener comunión con las Escrituras, complicado para nosotros, difícil orar, mantener una comunión con Dios. Pero si nosotros la rompemos por causa de nuestra desobediencia, tengámoslo por seguro que nosotros vamos a sufrir las consecuencias de la desobediencia. No solamente Jonás empieza a huir, viene algo peor por causa de esa desobediencia. Espero que esta noche a nosotros nada nos haya pasado por causa de los fuertes vientos que están azotando al país y a nuestra región. Realmente da cuco cuando parece que el viento se lleva techumbre y todo. Y de repente uno escucha por ahí que cayó un árbol, que se mandó abajo un cerco, un portón. Porque el viento tiene una fuerza extraordinaria, terrible, arrasa. Jonás, sin saberlo, está caminando hacia la boca del león. Se está metiendo en un ciclón por causa de la desobediencia hacia Dios. Cuando él huye de la presencia de Dios, entonces él desciende hasta donde ya no puede bajar más, hasta los cimientos de los montes. Es decir, que cuando él fue tragado por este gran pez, lógicamente que el pez
le dijo, vamos a hacer un viaje, querido profeta, a las profundidades del océano. Acomódese, que las luces van a ser apagadas y el viaje usted lo podrá sentir y experimentar. Y él dice, todas las corrientes, la fuerza de los mares pasaron sobre mí. Descendí hasta los cimientos de los montes. Es hacia allá que nos lleva siempre la desobediencia. La palabra dice también en el versículo 3 que huye, desciende, y al descender a una embarcación que estaba allí, dice entonces la palabra que pagó su pasaje. Si usted se dará cuenta, dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje. Usted podrá ver en su hogar que en Hechos capítulo 13, versículo 4, dice entonces que la iglesia estaba reunida en oración y en ayuno. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio que los he separado. Y toda la iglesia ayunó y oró y los mandaron. Y dice el texto sagrado, y entrando en la embarcación, se fueron. No pagaron pasaje. Jonás paga. Los obedientes no pagan. Los desobedientes pagan. Hay un precio a ser pagado. Porque está claro que cuando nosotros somos obedientes a Dios, a su palabra, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, aunque el proyecto en el cual nosotros estemos involucrados, nosotros no tengamos un peso, un centavo, Dios pagará la cuenta. Dios paga. Cuando la cosa va de acorde a la voluntad de Dios, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con aquello que Él establece, Dios paga la cuenta, Dios sustenta, Dios manda. Dios me está llamando al ministerio, pero yo no tengo dinero para estudiar. Tranquilo, si es de Dios, si es de la voluntad de Dios, Dios va a sustentar la obra. Dios lo hará, porque Dios es fiel. Dios hace milagros y maravillas. Y los discípulos no tenían dinero. Cuando la iglesia empieza la obra misionera, no habían recursos. Por eso es que nosotros jamás podremos chocar en esa tecla. No podemos hacer tal cosa. No podemos embarcarnos en tal proyecto misionero de ir y predicar el evangelio, que no tenemos dinero. Porque nos faltan los recursos. Mire, cuando la cosa es de Dios, cuando nosotros estamos centrados en Dios, Señor, en ti, Señor, en tu gloria, Señor, en tu majestad, es tu nombre que está en juego, tu gloria, Dios patrocina. Y no es necesario que patrocine el mundo, porque si el mundo paga, si el mundo no sustenta, el mundo dice, ya, lo ayudo, pero usted no me habla sobre esto. Usted no canta sobre esto, usted va a cantar esto. Ellos colocan el libreto, ellos se imponen. Nosotros, de buena conciencia, debemos tener nuestro corazón sometido a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Dios sustenta para la gloria de su nombre. Los grandes misioneros fueron. Nosotros no estamos diciendo tampoco, yo tampoco estoy queriendo decir esto, que mandemos 10 jóvenes a hacer misiones fuera de Chile y por la fe y a mochilear, hermanos. Vayan nomás, y ¿cuál es el problema? La iglesia ahora, hacemos una vigilia de oración, un ayuno, hacemos una oncecita, un cafecito, unos completitos, y los mandamos, y listo, y que el Señor los bendiga, y ojalá lleguen vivos. No, nosotros no estamos hablando de esa forma. Si nosotros mandamos, la iglesia también tiene que ayudar, la iglesia debe contribuir con aquello. Donde
La gloria de Dios está en juego. Y cuando la gloria de Dios está en juego, Dios se levanta, Dios bendice, Dios hará prosperar la cosa. Tampoco estoy diciendo con esto de que jóvenes, cásense nomás y lo importante es amar. Y resulta que, sí, me parece que ya pasó la época, porque algunos dicen, sí, pero cuando ustedes se casaron, ¿qué tenían ustedes? Muchos de nosotros decimos, bueno, cuando nosotros nos casamos, fuimos a vivir a la pieza de atrás. Y nosotros teníamos por muebles cajones de tomate. Pero a nosotros ya nos parece hoy irresponsable de esa forma y de esa manera de vivir la vida. Hay que estar con los pies en el suelo, hay que pensar. Si mis padres pasaron por privaciones, porque no es nada cómodo recibir a una visita, recibir a un pariente que duerma en el suelo, ¿ya? Que se tome un cafecito en vasos plásticos, y que se empresten la cuchara unos con otros porque no hay más cucharas, porque no hay... No, si también hay que ser responsable. Muy responsable con relación a aquello. Jonás paga su pasaje. Esperemos en Dios que nosotros, en las cosas de Dios, seamos sustentados solamente por Él, por su gracia y por su misericordia. Esas son las implicaciones de ser desobediente. En cuarto lugar, al ser desobediente, huye, desciende, paga y para más remate, enfrenta una poderosa tempestad que viene directamente de Dios. Él piensa que entrando en la nave, huye. ¿A dónde fue? A predicar. Ah, predicar, qué bueno, mi chiquillo, es tan dedicado, es tan fiel, tan consagrado, no le gusta la pelota, no le gusta andar con los amigos, él es un misionero. Pero ¿a dónde fue a predicar? ¿A dónde dijo Dios? ¿Y a dónde está yendo? Dios le sale al encuentro y Dios manda una tempestad. Qué terrible estar en el mar, con un mar, en una embarcación, con un mar enfurecido. No puede ser algo más trágico, incluso digo más que un terremoto. Porque por el terremoto por lo menos usted se tira al suelo, busca una forma de escapar. Van a ser unos 2 minutos. Claro que con 20 segundos queda la crema. Pero por lo menos ya me puedo salvar. En el mar la cosa es diferente. ¿Qué poder tiene la naturaleza? Empieza a enfrentar una terrible tempestad. Y él sabe que es por él. Él sabe que es por él. Pero el profeta es irresponsable. El profeta es duro. El profeta no llega e interpreta y dice, esta cosa viene por causa de mí. Es la espada de Dios contra mí. El lindo se va a dormir. Y los incrédulos están orando. Están clamando. ¿No es contradictorio esto? Que los que deberían estar orando y clamando son los hijos de Dios y no los incrédulos. Los incrédulos están desesperados, están abismados con lo que están pasando, con lo que están viendo. El profeta está durmiendo. Dice el texto sagrado: ¿por qué duermes? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Esas palabras no se podrían aplicar a nosotros? ¿No se nos podría decir a nosotros eso? Levántate, dormilón. Los hombres están yendo al infierno. Los hombres están pereciendo. No es así que las almas se ganan. Como lo decía Horatius Bonar en uno de sus libros, Recado para ganadores de almas. No se ganan almas. No se ganan personas al evangelio durmiendo. Duerme y duerme y duerme. Duerme, come, duerme. Se levanta, se divierte. Vuelve a dormir. Perezoso, déjate de dormir. Hay tanto que estudiar. Hay tanto que leer. Hay tanto que producir. Pero el lindo, el profeta,
está durmiendo. Mientras la hecatombe domina el escenario. Los hombres claman, los incrédulos, los que deberían clamar, están durmiendo. Lamentablemente, la desobediencia de Jonás afecta directamente la vida de personas inocentes. Otra consecuencia de la desobediencia, el precio de la desobediencia. Mi desobediencia, las consecuencias de la desobediencia no caen solamente sobre mi cabeza, no caen solamente sobre mí, afectan a otras personas. Yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Pero las decisiones que nosotros a veces tomamos, que son imprudentes, van a afectar a nuestra familia, van a afectar a nuestros padres. Pero como dijo alguien, cuando alguien se enamora, importa un bleo lo que piensen los otros. No ve nada más a no ser sus pasiones, sus deseos, sus caprichos. No ve nada más. No ve hijos, no ve familia, no ve iglesia, no ve pastor, no ve lo que va a decir la gente, nada. Me importa un bledo lo que diga la gente. Yo voy a vivir mi vida y esta es mi oportunidad. Y cometen desatinos. Después se darán cuenta que tanto ellos como terceros inocentes sufren. Es por eso, hermanos, que la Biblia dice, escúcheme bien, la Biblia dice, por lo menos la mía lo dice categóricamente, y que Dios nos ayude, que Dios abomina el divorcio, que Dios abomina la separación de personas que se casaron. Dios los abomina esa actitud, porque esa actitud va a traer consecuencias en personas inocentes, como es el caso de los hijos. Los padres no se entienden, los padres no dialogan, ellos viven en peleas. Quien paga las consecuencias son los inocentes, son los padres, los suegros, los hermanos, los hijos. Siempre en nuestra desobediencia nosotros acabamos por involucrar a terceras personas. De tal forma que el precio de la desobediencia es grande. Qué tragedia es huir de la presencia de Dios. El poeta al escribir dijo lo siguiente: del Señor yo huía, en las veredas de las noches, en las veredas de los días. Del Señor yo huía. Por los portales de los años, del Señor yo huía. En los secretos laberintos de mi mente, del Señor yo huía. Y ahí viene la consecuencia del pecado, que es la paga del pecado, es muerte, es tristeza, es congoja. Es por eso que esta gente, que algunos necios a veces dicen, si yo tuviera toda la plata que ellos tienen, si yo tuviera lo que ellos tienen, si yo pudiera comprar lo que ellos compran, si yo pudiera viajar donde ellos viajan. No saben que esa gente no tiene paz. No saben lo que es paz. Que muchos de ellos viven a punta de remedio para poder pegar los ojos una noche y poder tener una noche de paz. Dormir, descansar. No tienen paz, no tienen consuelo, no tienen de qué agarrarse porque no conocen a Dios. Huyen de la presencia de Dios. Pero si los pecadores huyen de la presencia de Dios porque están en pecado, en maldad, era lógico que los cristianos pudiésemos, como dice el libro de Cantares, atrás de ti correré, en dirección a ti correré, a pos ti correré. Mi objetivo es tener comunión con Dios y no romperla jamás. Si nosotros desobedecemos a Dios, pagaremos un precio alto, pagaremos pasajes, perderemos cosas, perderemos la paz con Dios. Debemos recordar, hermanos, que Dios sí, siempre sustenta a los obedientes. Siempre.
Según lo que se ha dicho y se ha estudiado, el apóstol Pablo hizo 4 viajes misioneros. Algunos dicen que fueron 3 viajes, pero me parece que definitivamente el apóstol Pablo hizo 4 viajes misioneros. En todos ellos Dios lo sustentó. Un cierto escritor reformado dijo: todo el cielo está esperando para ayudar a aquellos que descubren la voluntad de Dios y la ejecutan. Todo el cielo espera por nosotros para que descubramos la voluntad de Dios y la hagamos, la ejecutemos. Porque la bendición de Dios está en la obediencia, no en el sacrificio. Aquí no podemos nosotros transar con Dios diciendo así: bueno, yo hice una cosa mala, ahora voy a hacer 2 cosas buenas. Y ahí entonces nos empatamos, equilibramos. Con Dios no se puede transar, con Dios no se puede negociar. O somos o no somos. Lo más glorioso que nosotros tenemos en esta vida de pecado, de maldad, en este mundo complicado, es tener comunión con Dios. Mire, usted puede no tener padres, usted puede no tener familia, puede no tener bienes materiales, pero si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. Si usted puede lograr tener comunión con Dios en el secreto de la oración, es la cosa más gloriosa que nos puede suceder. Y así nosotros podremos también enfrentar tempestades. Sí, no es porque nosotros somos obedientes a Dios que no vamos a enfrentar tempestades. Las enfrentaremos, pero con Jesús a nuestro lado. Y puede venir tribulaciones, angustias, persecuciones, muertes, pueden venir pérdidas. Si Jesús está conmigo, todo estará bien, porque es mejor ser obediente y estar con Jesús al lado que ser desobediente y tener a Satanás en las espaldas. Es mucho mejor vivir en la presencia de Dios. Los discípulos pasaron algunas tempestades porque le obedecieron al Maestro. Jesús les dijo: pasen al otro lado. Se desencadenó una tempestad, pero Jesús estaba con ellos. Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, tranquilos, yo mando. Yo soy el Creador. Y Él va y le habla al viento y a la tempestad como si fuese un perro. ¡Shh! Cállate, anda a acostarte, állate, bájate. Y dice la palabra, gloriosamente la tempestad se acalma. No esperemos nosotros que nos echen al mar de la desesperación por pura desobediencia. El apóstol Pedro, cuando escribe, dice: cosa gloriosa es sufrir haciendo el bien, que padecer haciendo el mal. Y es trágico, es triste, terrible. Estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado, de mi desobediencia. Tenemos un consuelo y un peso de gloria. Estoy sufriendo porque yo en mi casa no transo la verdad. Ellos me acechan, ellos me persiguen, pero yo no voy a abandonar las cosas de Dios. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿De nuevo? Ahí van a tocar la puerta. Oye, ¿qué estás haciendo? Y él está orando. Ya de nuevo con lo mismo. Me tienes chato con esas trancadas de puerta. Oye, ¿estás enfermo? De nuevo a la iglesia. Aunque digan todo lo que quieran, nosotros tenemos paz, justificados por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nos digan canutos, y aunque los pecadores hayan inventado un verbo, un neologismo, canutear, están canuteando. Ya están usando esa palabra en el gerundio.
están canuteando, los canutos, como si fuésemos deficientes mentales, trogloditas, intelectuales. Que digan lo que quieran, nosotros tenemos paz. Y cuando viene la muerte, cuando vienen las enfermedades, esperamos confiados. Como dice la palabra, el hombre que confía en Dios no teme a la mala noticia, porque su fe está puesta en Dios. En Él confía. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos continuar en comunión con Dios y podamos ser una bendición para los que pasan por nuestro camino. Jonás no lo fue al principio. Jonás se rebela, Jonás es un problema. Los marineros venían de un largo viaje y nada había pasado. Se subió el profeta y quedó la crema. Que no sea con nosotros, que está todo bien, llegamos nosotros y quedó la escoba. No hay paz. Reclama de todo, se maldice por todo. Que Dios nos ayude para que seamos una bendición donde Dios nos coloque. Amén.